La asambleísta Dora Aguirre, del Partido de Gobierno, del Partido Alianza País y vicepresidenta de la Comisión respectiva de la Asamblea Nacional, es esta mañana en los estudios de Teleamazonas en Guayaquil. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, gracias por estar esta mañana aquí en Teleamazonas. Buenos días, muchas gracias por invitarme también. Cuénteme, ¿esta decisión de mensualizar los décimos es una decisión o es un proyecto en trámite? Es un proyecto en trámite, estamos dialogando, la Asamblea no se ha pronunciado aún, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social tampoco. Hoy recibimos en la Comisión al Ministro de Relaciones Laborales para que nos explique su propuesta técnica y a partir de ahí valoraremos tanto en la Comisión como en la Asamblea esta propuesta. ¿Qué argumentos hay a favor de eso? Porque los técnicos, los expertos en derecho laboral la cuestionan muy severamente, dicen que es una iniciativa muy peligrosa que puede causar un espejismo inicial en los trabajadores que sienten que tienen más ingresos mensuales, pero que cuando les llegue la época de Navidad o la época de matricular a sus niños en el colegio se darán cuenta que es una medida absolutamente negativa y perniciosa. Bueno, es una medida en realidad que se aplica en diferentes países del mundo de manera indistinta. De hecho, la propuesta ¿Me puede dar un caso? Porque yo no he sabido esto de que hayan existido décimos terceros y décimos cuartos y que hayan sido mensualizados. Bueno, por ejemplo, yo conozco el caso de España, donde de manera voluntaria en el sector privado se viene aplicando de manera prorrateada lo que allí se llama las pagas extraordinarias, que son de igual manera 2 al año. En este caso, la propuesta es similar. En el sector privado sería de manera voluntaria, en el sector público la propuesta es que sea de manera obligatoria. Pero en todo caso se está discutiendo esta propuesta y todavía no nos hemos pronunciado desde la Asamblea. Ajá. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo considero que debería ser de manera voluntaria en todos los sectores, tanto el público como el privado, considerando de que hay un amplio sector de la población que estaría interesado, porque así está ya la encuesta en la calle, las entrevistas, la gente se manifiesta a favor, en contra, y yo creo que debemos consultar con los diferentes sectores sociales, los sindicatos. Como le decía, hoy nos reunimos con el Ministro de Relaciones Laborales, llamaremos a la comisión a los diferentes representantes de los sindicatos y de los sectores organizados del ámbito privado y público para poder seguir discutiendo esta propuesta, pero en todo caso lo que pretendemos con ello es que haya mayor circulante como una de las medidas económicas para ir paliando la crisis que lamentablemente afecta también a nuestro país, claro, aunque mayoritariamente, como sabemos, a los países mucho más desarrollados que están viviendo una crisis más profunda. Precisamente ese es el problema, que aparentemente, y lo decía ayer Andrés Páez, su colega asambleísta, un experto en temas laborales, él decía, claro, al gobierno le puede convenir porque el momento que se mensualice ese pago, los trabajadores tienen el espejismo de que están recibiendo un aumento de salarios después de que muchos se sintieron muy defraudados porque el gobierno había hablado de $320 y a la hora de la hora solo le subieron $22. Entonces la gente que se siente defraudada, de pronto le mensualizan los décimos y la gente recibe ese dinerito y siente, sí, en realidad hubo algún aumento de sueldo. Pero cuando tenga que matricular a sus niños, insisto en eso, en el colegio, o cuando tenga que pagar sus regalos de Navidad, se va a encontrar con que esa plata ya se fue, se convirtió en dinero de bolsillo y se gastó antes de hora. Bueno, lamentablemente en nuestro país no hay la cultura del ahorro y creo que es una forma de ir promoviendo la necesaria cultura del ahorro como existe en muchos países, porque en la vida no tenemos solo la entrada a clase de los niños o las Navidades, tenemos muchas subidas y bajadas en las vidas familiares y creo que en este sentido es una forma de promover. Pero en todo caso también decir al compañero Páez que la gente, los trabajadores y las trabajadoras no son ingenuas y efectivamente la información que estamos dando es un prorrateo de las pagas extraordinarias y no es un aumento de la alza salarial en este sentido. Esto no se considera un alza salarial, pero sí está considerado el incremento que desde el principio se ha venido planteando tanto desde el Ministerio de Relaciones Laborales como es el incremento a $320 del salario básico, el salario digno que perseguimos porque es
de derecho y de justicia social que los trabajadores y los trabajadores mejoren esas condiciones de vida, y no solo que cubran sus necesidades básicas elementales, sino que tengan una vida tranquila, digna, y la idea es ir en aumento, ir de manera progresiva, llegando a este salario digno necesario para todos los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, y eso es un objetivo de todo gobierno. Evidentemente, a todo gobierno le interesa mejorar la situación de la gente, con lo cual, de paso, mejora su propia popularidad. Pero el problema es que el gobierno, cuando habló de $320, creó unas expectativas entre los trabajadores que después no cumplió. Y entonces, este momento parecería que en el sector laboral hay inquietud, hay cierta efervescencia que parece que el gobierno quiere calmar, creándoles esta ilusión de un aumento al mensualizarles los salarios. Pero ya pasó esto con los fondos de reserva, y hoy hay muchos trabajadores preocupados porque cuando se les presenta una emergencia, ya fondos de reserva no tienen, ya se gastaron la plata en la vida diaria. Bueno, en realidad, Jorge, la propuesta fue ir hacia un aumento salarial de manera progresiva. Por lo tanto, no podemos decir que no se ha cumplido, se está cumpliendo en la medida de las posibilidades, y desde luego aún no hay una propuesta técnica de aumento progresivo, por una parte. Por otra parte, decir que esta propuesta está en discusión tanto en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores como en la Asamblea. Todavía no nos hemos manifestado, y nosotros procuraremos ser mediadores y llegar a un consenso para hacer lo mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Qué bien. ¿Y cuándo esperan tener una resolución al respecto? Bueno, el día de hoy recibimos en la comisión al ministro de Relaciones Laborales, y oportunamente, cuando se presente la propuesta para ir hacia esta modificación, tendremos que manifestarnos en la Asamblea, y será pues a lo largo de este año. En realidad no será de manera inmediata. A lo largo de este año, es decir, esta mensualización podría ser tratada y eventualmente aprobada recién, tal vez en mayo, en junio, en septiembre. La propuesta tiene que seguir el trámite de rigor en la Asamblea, y una vez que se presenta a la Asamblea, el CAL considera a qué comisión se asigna. En este caso, lógicamente, sería la nuestra. Posteriormente se analiza, los plazos son los plazos que hay, estaría considerado inclusive prórrogas. Por lo tanto, podríamos hablar de hacerlo durante este año, aunque la propuesta es que se haga de manera inmediata, pero contamos con los tiempos necesarios que están establecidos dentro de la Asamblea para que siga el trámite de rigor. Pero la orden del presidente a los asambleístas del gobierno es aprobar esto. No hay orden del presidente, y eso es un malentendido y una mala interpretación continua que se hace con la Asamblea. Afortunadamente, dentro del bloque país hay muchísimos criterios divergentes que nosotros consideramos que es absolutamente positivo, porque eso mejora la calidad de las propuestas, la eficiencia y la forma como queremos trabajar en favor de los derechos de los trabajadores, si es que es este caso, pero en favor de todo el pueblo ecuatoriano, que es la voluntad de los asambleístas, porque así nos han designado el pueblo ecuatoriano para que nosotros le representemos. Así es. Y en efecto hay voces divergentes dentro incluso del partido de gobierno. Sin embargo, a la hora de votan todos según la orden que viene de Carondelet. Hasta ahora, por lo menos, siempre ha sucedido eso. Bueno, esa es su opinión. La mía, son los hechos. Que es la que estamos viviendo día a día dentro del bloque país, es absolutamente diferente. Tenemos diálogos profundos, reflexivos, críticos, autocríticos con el propio presidente de la República. De eso no me cabe duda. Sería lógico también que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en este caso el bloque país, que somos del mismo partido, tengamos un acuerdo político para saber qué modelo de país queremos, y lógicamente deberíamos estar en permanente comunicación y llegar a puntos de consenso sin imposiciones, por supuesto, y eso creo que es la vía que hemos nosotros decidido trabajar, y la estamos trabajando con absoluta transparencia y con absoluta responsabilidad. No le quede duda, señor Ortiz. Por ahora me quedan dudas, francamente, pero espero que pronto se me disipen las dudas cuando vea que en efecto esas discrepancias retóricas a la hora de votar se convierten en hechos, porque hasta ahora las discrepancias han existido, pero a la hora de votar todos se ponen peinaditos en fila y votan como viene la orden de Carondelet. Pero si usted me dice que eso ya no va a ocurrir, que hay una decisión de buscar acuerdos y no aceptar imposiciones, pues le creo absolutamente. Sé que usted es una mujer recta y correcta, no tengo por qué dudar de usted. En todo caso, decirle, señor Ortiz, los conoceréis. Nuestra absoluta responsabilidad es representar a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos eligieron en las urnas y hacer el mejor trabajo para que el pueblo ecuatoriano sea el único beneficiario de este proceso político que estamos viviendo, transformador en nuestro país. Me parece muy bien que su mandante sea el pueblo ecuatoriano y no solamente el presidente de la República, como ha sido hasta ahora. Gracias, gusto de verla, asambleísta. Buenos días. Lo mismo digo, hasta luego.